Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Si son fans de las series turcas, si siguen de cerca a las celebridades del mundo del espectáculo, o si simplemente disfrutan de una buena historia de amor, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desenterrar el secreto de su romance al descubierto. Hablamos de nada más y nada menos que de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sé que muchos de ustedes han estado especulando, comentando y preguntándose qué ha pasado con esta pareja tan querida, y créanme, tenemos información que va a hacer que se agarren de sus asientos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Altay y Serine. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos creando contenido increíble cada semana y no querrán quedarse fuera. Ahora, ¿por dónde empezamos con esta pareja tan enigmática? Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco, dos talentos que conquistaron pantallas y corazones, y dos personas que mantuvieron su relación en un halo de misterio durante mucho tiempo. Para quienes no estén tan familiarizados, Altay Ulusoy es el galán que se robó el show en series como Medcezir y El Protector, mientras que Serine Sarıkaya es la deslumbrante actriz que nos cautivó en Medcezir y Sameran. Su química en la pantalla fue palpable, una conexión que traspasó la ficción y que, para muchos, se convirtió en una dulce esperanza para la vida real. Su historia de amor, como muchas de las historias turcas que tanto amamos, estuvo llena de rumores, avistamientos fugaces y declaraciones veladas. No fueron de esas parejas que anuncian su relación con bombos y platillos en redes sociales. Al contrario, su discreción fue su sello distintivo, lo que irónicamente alimentó aún más la curiosidad del público. Fueron vistos juntos en innumerables ocasiones, en cenas románticas, salidas casuales, incluso en viajes. Cada foto filtrada, cada comentario de testigos, se convertía en un capítulo más de su novela privada. Y es que cuando dos personas tan carismáticas y talentosas deciden mantener su vida privada fuera del foco mediático, la atención se intensifica. Recordemos que su romance cobró fuerza durante las grabaciones de Medcezir. ¿Quién podría olvidar la química entre Yaman y Mira? Esa conexión era tan real, tan intensa, que era imposible no preguntarse si esa chispa se había encendido también en la vida real. Y aunque nunca confirmaron explícitamente su relación en ese momento, las señales eran innegables. Los rumores empezaron a circular como pólvora y los fanáticos, que ya los amaban como pareja en la ficción, deseaban con todas sus fuerzas que esa magia continuara fuera de los sets. Con el tiempo y a medida que sus carreras individuales florecían, su relación se mantuvo en un plano de confidencialidad. Había periodos de silencio mediático, donde no se les veía juntos, lo que provocaba especulaciones sobre una posible ruptura. Pero entonces aparecía una nueva foto, un nuevo rumor, y la llama de la esperanza se reavivaba. Era un juego constante de aquí estoy, aquí no estoy, que mantenía a todos al borde de sus asientos. Ahora, ¿cuál es el secreto de su romance? La clave, creemos nosotros, reside en varios factores. En primer lugar, la madurez y el profesionalismo. Ambos son actores muy dedicados a su trabajo, y han sabido separar su vida personal de su carrera. Esto les ha permitido mantener una relación sana y fuerte, sin la presión constante de los medios. En segundo lugar, la discreción. En lugar de exponerse al escrutinio público, han optado por proteger su relación, creando un espacio seguro para ellos dos. Esto no significa que estén ocultándose, sino que eligen cuándo y cómo compartir aspectos de su vida. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, la autenticidad. A pesar de la falta de confirmaciones públicas constantes, su conexión siempre ha sido palpable para aquellos que siguen de cerca su trayectoria. Han demostrado a través de sus acciones y de los pocos momentos que han compartido, que su vínculo es genuino y profundo. Hemos visto cómo ambos han crecido, tanto profesional como personalmente. Altay con su evolución en roles más complejos y su incursión en producciones internacionales, y Serine, consolidándose como una de las actrices más versátiles y demandadas de Turquía. Y a través de todo esto su relación, aunque privada, ha sido un pilar importante. No se trata solo de un romance mediático, sino de una pareja que ha navegado las aguas turbulentas de la fama y la exposición con gracia y dignidad.
Uno de los aspectos más fascinantes de su historia es cómo, a pesar de la falta de declaraciones públicas detalladas, el público ha podido sentir la profundidad de su conexión. Las entrevistas de ambos, aunque cautelosas, a menudo dejaban entrever un respeto mutuo y un cariño que iba más allá de la amistad. Cuando se les preguntaba el uno por el otro, solían responder con sonrisas y comentarios que sugerían una relación sólida. Y es que cuando hay amor verdadero, a menudo no se necesitan grandes discursos, sino gestos sutiles y miradas cómplices. La presión de ser figuras públicas es inmensa. Cada movimiento es analizado, cada palabra interpretada. Para una pareja joven como lo eran Aatai y Serena, y cuando su romance comenzó a hacerse público, mantener la cordura y la privacidad debió ser un desafío constante. Y es precisamente esta habilidad para proteger su espacio lo que les ha permitido construir una relación duradera y fuerte. Han creado un escudo contra el ruido exterior, permitiendo que su amor florezca en un entorno de confianza y entendimiento. Hemos sido testigos de cómo han compartido momentos importantes en sus vidas, aunque de forma privada. Se apoyan mutuamente en sus carreras, celebran sus éxitos y, sin duda, se reconfortan en los momentos difíciles. Y es esa solidez en la adversidad lo que realmente define una relación duradera. No se trata solo de los momentos de felicidad y glamour, sino de la capacidad de estar ahí el uno para el otro cuando las cosas se ponen difíciles. Por supuesto, no podemos ignorar el factor de la magia que emanaba de ellos en Medcezir. Esa química fue un regalo para los espectadores, y la esperanza de que esa conexión trascendiera la pantalla era casi universal. Y en cierto modo parece que esa esperanza se hizo realidad. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, todo sugería que había algo más profundo sucediendo. Y el tiempo ha demostrado que efectivamente había algo más. Ahora, y para recapitular un poco todo lo que hemos estado hablando, el secreto del romance de Aatai Ulusoy y Serena y Sarkaya no reside en una fórmula mágica, sino en una combinación de profesionalismo, discreción y una conexión genuina. Han logrado mantener su relación a flote en medio de la tormenta mediática, optando por la privacidad y la autenticidad. Han demostrado que es posible tener una relación sólida y duradera en el mundo del espectáculo, sin necesidad de exponer cada detalle de su vida personal. Su historia nos enseña que el amor, cuando es verdadero, puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles, y que la discreción a veces puede ser la mayor fortaleza. Han sabido navegar las aguas de la fama con inteligencia, priorizando su bienestar y la salud de su relación. Ha sido un viaje fascinante desentrañar un poco de este misterio, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Aatai y Serena y tanto como yo. Sé que muchos de ustedes tienen opiniones y quizás información adicional, así que me encantaría escucharlas. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de esta pareja, qué momentos recuerdan de ellos, o si tienen alguna otra teoría sobre el secreto de su romance. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y antes de que se vayan, un pequeño recordatorio: si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Suscribirse es gratis y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.